ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. Sufriendo, alaba, no importa nada, tu alabanza la escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Porque podemos, Padre, en este momento olvidarnos de cualquier preocupación, Padre, cualquier problema que tengamos, Padre, y solo levantamos nuestras voces hacia ti, cantamos, Padre, y te alabamos. Te pedimos, Padre, que cuando salgamos de estas puertas, Padre, que regresemos a este momento, Padre, y que nuestros corazones te alabemos, Padre, que levantemos nuestras voces
muy adentro de nosotros, Padre, y no paremos de alabarte. Gracias, Padre, te damos por este servicio, gracias te damos por el mensaje. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, en el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Es un día precioso para darle gracias, alabanza y honra a nuestro Señor Jesús. Y bueno, antes de iniciar el servicio, estuvimos hablando del Salmo 137, que es cuando el pueblo que estaba esclavizado en Babilonia, que había sido llevado cautivo, mejor los de Babilonia le decían: ¡hey, cántennos sus alabanzas! Estamos viviendo una época difícil en este país y yo pudiera decir que a nivel mundial se está viviendo un momento difícil. Hay miedo, hay ansiedad, hay estrés dentro de nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y oremos, hermanos, para que podamos seguir alabando al Señor aún en medio de las dificultades. Porque independientemente de lo que pase alrededor de nosotros, la vida continúa. No podemos evitar el vivir sin problemas, siempre va a haber. Y si cada problema nos va a alejar de Dios, imagínense cómo vamos a quedar en 5 años. Lejos de Dios y con los problemas, porque los problemas van a estar ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo los animo a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Yo sé que es difícil para muchos en este momento, puede haber mucho tipo de preocupación, pero vamos a alabar al Señor, hermanos. El tema de este mensaje, que empiezo una serie, voy a empezar una serie de mensajes donde voy a tocar temas como el miedo, la ansiedad, el estrés, que de hecho van de la mano. El miedo, la ansiedad, el estrés van de la mano. Y cuando eso pasa se debe tratar como si se viviera un duelo, porque se siente la pérdida de algo. Así que lo vamos a ir aprendiendo conforme vayan pasando las semanas. Pero hoy vamos a ver el tema: cuida cómo reaccionas frente al miedo. Todos reaccionamos diferente al miedo. Es decir, y vamos a estudiar la Escritura. La misma Escritura nos va a servir por varias semanas, así que la historia la vamos a llevar de la mano. Y el mismo texto nos da el mensaje, hermanos. O sea, si ustedes ven el texto, lo vuelven a leer, van a entender el mensaje. Entonces, ¿cómo reaccionas frente al miedo? Ahora, la pregunta ¿es malo tener miedo? De hecho, si vemos aquí, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación desagradable. O sea, el miedo no es bonito, es desagradable sentir el miedo. Sensación desagradable provocada por la percepción de peligro. Pero fíjense lo que dice ahí: ya sea real o imaginario. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque muchas veces el peligro no existe, pero el miedo nos hace ver que hay peligro, aunque no exista. Y muchas veces, hermanos, no sé si les ha pasado, que ustedes están imaginando un escenario que probablemente no vaya a pasar, pero nos da miedo. Y lo que pasa es que la mente lo crea y la mente lo cree. Lo que usted ponga en su mente, usted lo va a creer. Oh, mañana va a estar bien pesado. Ya lo está diciendo. ¿Y mañana cómo va a andar? Con la cabeza para abajo. Porque usted ya dijo que mañana va a ser un día bien pesado. Ni me hables mañana, lo voy a tener. Ya se está preparando para eso, ya está formando en su mente cómo va a ser mañana. Mi pregunta es, ¿cómo va a actuar esa persona mañana? Así como lo está diciendo. Pero alguien puede decir, mañana es lunes, gracias a Dios que puedo decir que voy a trabajar. ¿Quién le da gracias a Dios que puede decir que puede ir a trabajar? Y si voy con esa actitud de agradecimiento, Señor, no todos pueden decir que van a ir hoy a trabajar.
Yo te doy gracias de que sí voy a trabajar. Ayúdame si es un día difícil porque te voy a necesitar. Pero gracias por el trabajo. ¿Qué diferencia? Y es el mismo día. La misma persona, pero simplemente cambiando de actitud. Entonces, el miedo puede ser simplemente imaginario. Usted se imagina lo que puede pasar. Y ahorita estamos viviendo momentos donde mucha gente tiene miedo. Ahora, el miedo no es malo sentirlo. De hecho, es una de las 6 emociones universales. Todos sentimos miedo, todos. Es algo natural de nosotros, como lo es el asco o desagrado, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y la ira. Son las 6 emociones universales que todo ser humano vive. Entonces, tener miedo simplemente es ser humano, ¿verdad? Tengo miedo. ¿De qué tiene miedo, hermano? Tengo miedo de esto. Bueno, ¿y por qué tiene miedo? ¿Qué es lo que cree que va a pasar? ¿Cuál es el peor escenario que usted se imagina? Y de esa manera uno escucha a la persona y puede uno darse cuenta de que su miedo es imaginario. Nada más él está inventando la historia. No existe esa historia. El miedo siempre tiene que ver con el futuro. El enojo siempre tiene que ver con el pasado. O sea, una persona que anda siempre enojada es porque algo le hicieron. Y anda enojada. Y cuidado y descarga el coraje con usted. Una persona que anda enojada todo el tiempo, tensa, es porque algo le pasó. Una persona que anda miedosa es porque cree que algo le va a pasar. ¿Sí me explico? Ese es el miedo, el enojo, y así vamos a ir estudiando las emociones. Entonces, vamos a pedirles al Señor, hermanos, que su iglesia, aun cuando esté pasando por situaciones difíciles, pueda seguirlo alabando. Como el Salmo 137 decía, mejor el pueblo de Babilonia le decía a ellos, cántennos sus alabanzas, háblennos de su Dios. Mejor ellos les decían, y estoy seguro que ahora, el día de hoy, probablemente muchas iglesias sufrieron asistencia y algunos están en sus casas tristes, callados, miedosos y no están alabando a Dios. Independientemente de todo, hermanos, vamos a necesitar a Dios, ¿o no? Así que vamos a ponernos bien con nuestro Señor para que el miedo no nos congele. Muchos cuando uno tiene miedo uno no piensa bien, hermanos. Entonces de pronto nos puede afectar en muchas maneras. Vamos a pedirle a Dios, les pido, hermanos, vamos a ponernos de pie por reverencia a su palabra y pedirle que Él nos ayude en momentos si alguno de ustedes, si alguno de nosotros tiene miedo. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos el día de hoy porque nos permitiste abrir nuestros ojos. A muchos no les fue concedido este regalo, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias por el privilegio de ser llamados hijos tuyos, por haberte aceptado como Señor y Salvador, confesar nuestro pecado, creer que tú moriste en la cruz, fuiste crucificado, resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre y que vas a venir por nosotros. Tu segunda venida, que tu iglesia lo espera, y es cuando te veremos o cuando tú nos llames, lo que pase primero, pero te vamos a volver a ver. Así que gracias, Señor, por ese privilegio de confiar en la vida eterna junto a ti, Señor. Pero ahora, Padre, mientras ese momento glorioso llegue, tenemos, Padre, que estar acá luchando con nuestra humanidad. Dentro de esa humanidad podemos mencionar que ahora hay estrés, miedo y ansiedad. Enséñanos, Padre, con tu palabra explícanos cómo se debe responder al miedo, de qué tenemos que estar atentos, para que no seamos consumidos por nuestras propias emociones, que nosotros las formamos en nuestra mente y nosotros las creamos y las creemos. Padre, permite que podamos creer más en tu palabra que en lo que nosotros formamos en nuestra mente. Ayúdanos, Padre, como dice tu libro de Romanos,
que nuestra mente sea transformada como tú lo has permitido, Señor. Enséñanos cómo hacerlo por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, y su iglesia dice, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok. Les voy a dar el escenario, hermanos. Esta historia nos va a servir como por 3 domingos, hermanos. ¿Cuál es la historia? Cuando el pueblo judío sale de Egipto y va rumbo a la tierra prometida. Acuérdense que Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Ya no es más la familia de Abraham, la familia de Jacob, ya no más. Ahora es su pueblo querido. En el Antiguo Testamento Dios trata con su pueblo, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús trata con su iglesia, ¿verdad? Nuevo Testamento, Jesús y su iglesia, Antiguo Testamento, Dios y su pueblo. Le dice Dios a Moisés, dile a ese pueblo que salga. Ahora, eso fue un momento difícil, hermanos. Salir de Egipto, ¿por qué? Dice, los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. ¿Cuántas generaciones fueron? 3 o 4 generaciones. Eso está en Éxodo capítulo 12. Nosotros vamos a estar estudiando Éxodo 14. Pero este es el contexto, hermanos. Este pueblo ha vivido mucho tiempo ahí y ya lo tomó como su casa, ya lo tomó como su país, ya adoptó algunas costumbres, algunas comidas, ya hizo amistades, ya se involucró en cómo es Egipto. Y de pronto llega la noticia que hay que dejar Egipto y que hay que salir a una promesa, a una tierra prometida, pero que es desconocido. Cada vez que enfrentamos algo desconocido, por eso el tema es, cuida cómo reaccionas con el miedo. Porque cada vez que enfrentamos algo desconocido, puede ocasionarnos miedo. Vamos para allá, sí, ¿y cómo es? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo? Puede causarnos miedo. Ahora, el miedo es humano, no lo podemos evitar, no es malo tampoco sentirlo, sino cómo usted maneja su miedo. Dice, los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. O sea, justo el día en que cumplieron 430 años fue cuando salieron. Versículo 42. Aquella noche el Señor la pasó en vela. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no durmió. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. Acuérdense que hay muchas festividades del pueblo judío que tenía que ver con cómo Dios había tratado con ellos. Entonces dice, los israelitas de futuras generaciones deben pasar la noche en vela. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Le vamos entendiendo? 430 años. ¿Y qué les dice? Vámonos. Pregunta, hermanos. ¿Hay miedo cuando hay que dejar un lugar donde uno ha vivido mucho tiempo? Donde se ha vuelto nuestro país, nuestra cultura, nuestras amistades, y ahora hay que ir para allá. Claro que sí. Y tal vez esté el miedo el día de hoy para muchas personas. Y debe uno entender que muchos de ellos son hermanos muy queridos, ¿verdad? Pero pónganse en ese lugar ustedes, hermanos. ¿Qué siente la persona cuando tiene que dejar un lugar donde ha vivido tanto tiempo? Eso es lo que está pasando el pueblo. Ahora sí, vamos al texto que está en Éxodo 14. Éxodo 14, hermanos, lo vamos a utilizar como por 3 semanas. Éxodo 14. Yo tengo todo el texto aquí lo vamos a ir leyendo, pero es bueno que lo lean en su casa, los hermanos que nos siguen en las redes sociales. Éxodo 14, téngalo guardado ahí, marcado, para que lo lea durante estas 3 semanas. Vamos a ir analizando cómo esas emociones se van encontrando de un pueblo que tiene que dejar donde ha vivido y ahora tiene que marcharse. Hay una promesa y va con Dios, pero es algo desconocido.
Algo causa de miedo. Así que vamos a leer, hermanos, está el Éxodo 14, vamos a leer hoy del 1 al 9. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Ya van en camino. ¿Y qué es lo que hay ahí? El mar. Que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Dice, váyanse para allá. ¿Y qué va a pensar el faraón? Ahí está el mar, ahí los agarramos. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte, endureceré el corazón de faraón para que los persiga. El Señor ya sabía que iba a pasar. Dice, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dice, si le dan por el caminito, pues va a estar fácil. No, denle. Por eso siempre se utiliza esta imagen, hermanos, para decir que Dios se especializa en lo imposible. Porque Él los mandó, Él mismo les dice, vayan por el desierto frente al mar. Y ahí yo me voy a gloriar. ¿Sabía el pueblo lo que iba a hacer Dios? No, nunca lo había hecho y no lo volvió a hacer. Era algo, ellos no viene por su mente, como para muchos que tienen miedo, no tengan miedo, Dios puede hacer lo que Él quiere, ¿sí o no, hermanos? Más bien es apegarse a Dios y Señor, yo no me suelto de ti. Ahora menos me suelto de ti, porque si me voy contigo me va a ir bien. Y así lo hicieron los israelitas. Versículo 5. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, acuérdense que cuando los israelitas salieron, ¿qué les dijo Faraón? Váyanse, vayan a adorar a su Dios, agarren todo lo que tengan, váyanse y adoren a su Dios. Muy nice salió ahí el Faraón, pero cambió de parecer y ahora ¿qué es lo que decían? Pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Lo que les dolió al faraón no es de que se fueran enojados, sino eran esclavos, era mano de obra barata. Eran esclavos, ellos hacían todo el trabajo. Y dice, ¿cómo pudimos dejar que se fueran ellos? Y ellos eran los que trabajaban. Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro, tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. ¿Cuántos carros? 600. 600 de los mejores carros. Versículo 8. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Él venía persiguiéndolos y su pueblo iba adelante en el desierto, pero no sabían que se iban a topar con el mar. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal-Zephón. Esto que va a pasar ahorita en este momento, hermanos, es lo que después hablaban los otros pueblos. Cuando ellos llegaron con Josué a la tierra prometida, dice que todos los pueblos decían, hemos oído cómo su Dios abrió el mar. Hemos oído de su Dios. O sea, esta historia pasó de boca en boca hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sabemos lo que Dios hizo. Entonces, Dios dice, váyanse por el desierto. Y dijo el faraón, ay, no las agarramos. Vienen ellos van caminando, iban más o menos como 2 millones, se cree, de judíos, del pueblo judío, que ahora se le conoce, ¿no? El pueblo de Dios. Eran 600 varones, multiplicándolos por 4, se cree que iban alrededor de 2 millones. Era un grupo muy grande de gente, hermanos. Pero venían los judíos, los egipcios atrás con sus carros, sus caballos, sus armas. Y este es el cuadro que va a pasar ahorita, hermanos.
Y es lo mismo que de pronto muchos pueden estar viviendo hoy un miedo de qué va a pasar. Y no solamente con la situación migratoria, puede ser por situaciones de salud, situaciones de enfermedad, situaciones financieras, o sea, la que sea. Miedo a qué va a pasar. Se ve todo imposible, ¿verdad? Mi enfermedad, mi matrimonio, mi salud, la situación migratoria, lo que sea, hermanos. De pronto uno puede ver un escenario como diciendo, aquí no voy a poder. Es imposible, que es lo que ellos están viendo. Así que ahora sí vamos a aprender. Cuida cómo reaccionas frente al miedo. Porque ahorita, hoy, no ahorita, sí digo, me refiero a hoy solamente vamos a ver las reacciones. No voy a hablar del cruce. El cruce lo vamos a dejar para la siguiente semana. Hoy simplemente quiero que analicemos, hermanos, cómo reaccionan ellos frente a algo inesperado, que es lo que está pasando con muchos hoy. Cómo reaccionar contra algo que yo no esperaba. O sea, yo pensaba que la vida iba a ser así, yo no pensaba que esto es lo que me estoy enfrentando el día de hoy. Cuida cómo reaccionas frente al miedo. Una primera reacción que podemos tener nosotros es que de pronto nos encontremos buscando a Dios. Y eso es normalmente lo que la mayoría de las personas hace. Claro que muchos checan el horóscopo, otros la Rosa de Guadalupe, otros le preguntan al tío, pero la mayoría cuando enfrentamos algo difícil, nuevo, etcétera, dice uno, Señor, ayúdame. Dios, ayúdame. Ahí sí todos creen en Dios, ¿verdad? Antes ni se acordaban de Él, pero ahora que tienen miedo, ahora sí, Dios, ayúdame. ¿Verdad? ¿No que no? Que nos encontremos buscando a Dios. Vamos a ver cómo reaccionó. Acuérdense que llegamos anteriormente al 9. Vamos a ver qué dice el versículo 10 ahora. Primero buscando a Dios. ¿Qué dice el 10? El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Esa primera reacción es correcta, es sana y la entendemos todos. Pasa algo con nuestros hijos, pasa algo con las finanzas, el trabajo, Señor, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Esa es una reacción buena, porque de hecho, hermanos, dice la palabra, dice el Salmo 3, del 1 al 4, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que me dicen, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Cuántos de nosotros llegó el momento donde hicimos esto, hermanos, y lo vimos clarito a él? Hermanos, siempre les hablo de esa clínica donde yo estuve y decía yo, Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo sabía, yo estaba firmemente seguro que el único que podía ayudarme era Dios. Yo estaba consciente de eso. Y yo les digo a muchos que hoy que están tal vez sintiendo miedo, busquen a Dios. Él es el que nos puede ayudar, ¿sí o no, hermanos? Él es el que sí nos puede ayudar. Pero pídanle con fe. ¿Cuál es su problema? Yo no sé. Y tengo muchos como para andar queriendo cargar el de otro. Es más, les doy uno de los míos que tengo si quieren. Si alguien quiere buscando algo, les paso unos 3. Todos tenemos algo por qué clamar a Dios, ¿sí o no, hermanos? Todos tenemos. Lo que sí debemos es estar seguros de que Él escucha nuestro. ¿Saben cuál es la única oración que Dios no escucha? ¿Sí saben? La que no se habla, la que no se pide, la que no se le dice. Siga callada, sin pedirle a Dios. ¿Cómo va a contestar su oración si usted no se la pide? Pídasela. Ay, pero ya le pedí mucho, pastor.
¿Y qué cree que es para 15 días? ¿O qué? Hay oraciones que van a tomar muchos años. Muchos de nosotros sabemos de esas oraciones que toman años. No se desanime, no se me canse, siga adelante, pídale a Dios. Y si no ve nada, pídale a Dios. Además, hermanos, hay una cosa. Es probable que cuando el Señor conteste, usted no lo vea aquí. Pero ese tampoco es una condición. Ay, no, Señor, yo quiero ver el milagro. O sea que usted pone las condiciones para que el Señor conteste. Tal vez usted no lo va a ver, pero debe usted seguir orando. Eso que dije, hermanos. Así que, como dice, hay veces dice, sentimos, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? No, Señor, mi matrimonio, los hijos, las finanzas, ya no más falta que me pidan la casa. Y al lunes le piden la casa. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Pero el rey David fíjense cómo trabajaban los salmos con el rey David. Él se quejaba como era su dolor y siempre al final iba con Dios. Pero tú me vas a ayudar. Me acongojo, me duele, pero tú eres mi torre. Me duele, me estoy lastimado, pero tú me vas a ayudar. Me pasa esto, tú me vas a ayudar. Ese siempre es cómo funcionan los salmos de David. Y así nosotros, hermanos, no tengamos pena en decirle al Señor, Señor, siento que ya no aguanto. Me cuesta, lloro, sufre mi cuerpo, pero tú me vas a ayudar. Ese es como el rey David siempre hablaba, hermanos. Entonces, uno es buscar a Dios, y es correcto. Dos, la otra cosa que nos puede pasar con el miedo es de que empecemos a quejarnos. ¿Usted no conoce a alguien quejoso en su familia? ¿O quejosa en su familia? No conoce a nadie. Cónyuges, hijos, sobrinos. Siempre se está quejando. Siempre se está quejando de todo. No, que mejor lo hubiéramos hecho. No, que mejor. De todo se queja. Vamos a ver qué pasó aquí. Versículo 11 y 12. Dice, primero dijeron, ¿qué? Cuando anteriormente, ¿qué dijo? Tuvieron miedo y clamaron al Señor, ¿no? Está bien, versículo 10. Fíjense el 11. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Ahora la culpa ya se le echaron a Moisés. ¿Para qué nos sacas? Ni me hubiera casado contigo, nunca me hubiera... No, esa está dura, ¿verdad? Pero sí, por más, hermanos. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Fíjense lo que le dicen a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si ustedes eran los esclavos. Pero hay veces que uno es quejoso y uno no ve que era yo esclavo, que lo que me estás llevando es a la libertad. Pero no, como fueron tantos años viviendo así, yo me acostumbré a vivir así. Por eso muchos no nos gusta el caminar cristiano. El caminar con el pecado, ¿quién nos checaba cuentas? No, nadie. Éramos libres, hacíamos lo que queríamos, ¿sí o no? En el pecado. Nos escondíamos, pero hacíamos lo que queríamos. Nadie nos decía nada. Viene uno a caminar con Cristo y ahora como, ¿ya no puedo mentir? No. Ni esto, tampoco y esto. No, entonces, ¿qué chiste? ¿Para esto me llamaron a la iglesia? Ya. No, y falta más, hermano. No, mejor me voy. Allá está más libre. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, acuérdate que allá yo ya te decía que no me dejaras en paz. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Imagínense, hermanos, preferimos servir a los egipcios. O sea, prefiero ser esclavo a que mira ahora lo que estoy pasando. Tan bonito que era mi vida de pecado antes. Yo subía, bajaba, todas me las conocía aquí en Oakland. Ahora no puedo ir a ninguna.
Mejor me hubieras dejado allá. Pobre Moisés, cómo sufrió, ¿eh? Imagínense, de 2 millones, ¿cuántos quejosos creen que hubieran? Por ejemplo, en su familia, ¿como cuántos quejosos cree que haya? Cuéntelos, así rapidito. 1, 2, 3. Hermanos, de pronto así somos. Nos quejamos de las circunstancias. Iban a buen camino, iban con un buen proyecto, iban con una buena promesa. Hermanos, la única promesa que hay siguiendo los caminos del Señor y venir aquí a la iglesia, escuchar su palabra, es que vamos a tener vida eterna y que vamos a tener gozo, paz, esperanza y amor. No hay otra promesa. Si usted busca otra cosa, no la va a encontrar aquí, menos en esta iglesia. Tal vez en otras sí le prometan otras cosas, pero aquí no. Aquí la única promesa que hay es que vamos a vivir una vida en plenitud con el Señor. ¿Verdad? Quejándonos por las circunstancias. Fíjense en Romanos 6, 16 y 18 lo que dice. Pongan atención, recuerden, Romanos se lee con cuidado, es doctrina. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. El pecado nos va a llevar a la muerte. Si a mí el Señor me sacó de la muerte vil, que ya estaba muerto, hermanos, de ahí me sacó el Señor. O ya sea del pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ahora, hermanos, ya no es una opción ser obediente, ya no es una opción ser buen esposo, ser buen papá, ser buen amigo, ya no es una opción. Ahora somos esclavos de la justicia de Dios, ¿o no, hermanos? Yo sé que hay veces como que no queremos que este capítulo esté, como que quisiéramos que este se quitara y le seguimos con lo demás. Pero no, hermanos, antes fuimos esclavos de la vida de pecado, antes, pero ahora somos esclavos y esto es nuestro margen que tenemos, hermanos. No nos podemos salir de aquí, es lo que dice Romanos. Entonces, la primera reacción que tiene uno es buscar a Dios. Pero otra reacción es quejarnos por las circunstancias. Otra opción que puede pasar, hermanos, es paralizarnos por el miedo. Esto le pasa a muchas personas, que cuando les da miedo ya no saben qué hacer. Y hay que tener cuidado si usted es una de ellas o uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno se paraliza por el miedo, uno ya no piensa. Uno ya no piensa bien. Y puede uno tomar una decisión que de pronto es peor que lo que está pasando. ¿Alguna ocasión les pasó? Yo a veces tomé decisiones que fueron peor que lo que yo estaba pasando. ¿Por qué? Y lo digo, porque no pensé. ¿Nunca les ha pasado? ¿Nunca les pasó? Que por no pensar tomaron una mala decisión. ¿Sí o no? Y usted dijo, sí. O al revés, era decir no o sí, y usted dijo, pero porque no pensábamos. Tengamos cuidado porque hay veces el miedo puede hacer que nos paralicemos. Solamente le estoy hablando de la escena donde viene el pueblo, está el mar y viene el faraón. Hay miedo por algo desconocido. ¿Cómo pueden reaccionar? No voy a tocar el tema de cuando ya pasan, no. Tener cuidado porque puede paralizarse por el miedo. Pongan atención en este versículo, hermano. Está precioso si lo estudiamos bien. Es del 13 al 15, acuérdense, todo está en el capítulo 14. Todo el mensaje está en el versículo 14, empezó del 1 al 9 y vamos del 10, ahorita ya vamos al 13 y 15. Fíjense lo que dice. No tengan miedo, le respondió Moisés. Estamos bien ahí, ¿verdad? No tengan miedo. Les da
un buen consejo Moisés. Pero ¿qué les dice Moisés? ¿Qué dice? Mantengan sus posiciones. O sea, ahí donde están, ¿verdad? ¿Sí ven ese escenario, hermanos? Dice, no tengan miedo, le respondió Moisés, manténganse en sus posiciones. Quiere decir, ahí donde están, manténganse. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, hermanos? Eso quiere decir que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Lo verde es lo que dice Moisés. Lo amarillo es lo que dice Dios. Vamos a ver. ¿Ustedes qué dice otra vez en el 14 Moisés? ¿Qué les dice? Relax, quédense quietos ahí. No se muevan, manténganse, no se muevan. Que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero, cuando hay un pero, hay un contraste. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Y qué le dice Dios? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Moisés les dice, quédense quietos. Y dice Dios, ¿pero qué le está? No, que se pongan en marcha. Interesante, hermanos. Porque mientras Moisés, humano, ser humano, responde con su humanidad, no tengan miedo, quédense ahí donde están. Vamos a ver. Dios, que sabe todo, que lo ve todo, dice que muévete. Pero hay veces por el miedo nos paralizamos. Y escuchamos hay veces más palabra de hombre que palabra de Dios. Ya lo vieron aquí en el texto, hermanos. Moisés dice, quédense ahí, manténganse, esténse quietos, dice Dios. ¿Pero qué estás haciendo? Pónganse en marcha. Por eso, hermanos, en Proverbios dice, hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo. ¿Cómo nos habla Dios, hermanos? Por medio de su palabra. Ni venimos, ni leemos, ni nada. ¿Y cómo quiere saber qué Dios le está diciendo? Pero sí canto, pastor. Yo le estoy hablando de cómo no cómo alaba usted a Dios con su canto. Sí está bien. Pero hermanos, Dios nos habla por medio de su palabra. Esto es lo que nos trae consuelo, esto es lo que nos da dirección, es como Dios nos habla. Si no leemos la Biblia, hermanos, si no escuchamos el mensaje, ¿cómo vamos a ver lo que Dios nos está diciendo? Dice, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas dentro de tu corazón, ellas dan vida a quien las hallan, son salud de todo su cuerpo, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hay miedo, hermanos, cuide su corazón, alimente su corazón con cosas de la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, en tiempos de miedo, pues voy con la comadre a ver qué me dice. Ella sabe de este tema. La comadre, probablemente sí. Pero hermanos, de pronto andamos buscando a otro consejero cuando nuestro consejero debe ser Dios. Y en momentos de miedo, hermanos, no hay nadie mejor que Él para ir. Yo cuando tengo miedo, cuando pasan algunas cosas, digo, Señor, tú dime, porque la otra vez que yo escuché al otro, así me fue. Y ya no quiero hacer eso. Entonces, fíjense cómo dicen este versículo, hermanos. Habacuc, ok, les voy a dar el contexto de Habacuc. Habacuc son 3 capítulos. El capítulo 1 es cuando dice que Dios deja que los caldeos lleguen. Capítulo 2 es cuando Dios le da la indicación a Habacuc, y el capítulo 3 es cuando Habacuc dice, ¿qué dice? Aunque la higuera no florezca. ¿Sí? Entonces, capítulo 2 es cuando Dios le habla a Habacuc, y dice Habacuc, me mantendré en mi guardia, me ubicaré sobre la muralla, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi queja. Hermanos, si usted tiene miedo, si usted está pasando por ansiedad, si usted está pasando por estrés,
hable con Dios y esté usted atento a lo que Él le diga. Porque Dios habla individualmente. Pastor, ¿no le ha dicho nada de mí? No, hermano. No. ¿De casualidad, pastora, no le ha dicho Dios de el tema que hemos tocado? No, a mí no me lo va a decir. Se lo va a decir a usted. ¿Usted ya habló con Dios? Pues últimamente no, pastor. ¿Qué está esperando? Hoy es un buen día para entregar nuestras quejas al Señor, hermanos. Pero hágalo usted directamente. Ay, oran por mí. Pues sí, vamos a orar, pero la que tiene que pedirle es usted, hermana. Dice la alabanza que cantamos hace 8 días y hace rato lo venimos escuchando. Dice, de pie, de rodillas te clamo y de pie te alabo. Usted nada más alaba cuando está manejando sus cantitos. Póngase de rodillas y pregúntele a Dios, Señor. Yo creo que vamos a hacer un concurso de rodillas, a ver cuál está más raspada. Se me hace que no hay ninguna raspadita. Hasta suavecitas van a estar. No, hermanos, necesitamos traer rodillas con callo, hermanos. Orando por un hijo, orando por las finanzas, orando por el matrimonio, orando por... Y la lista es larga, hermanos. Entonces yo los animo, hermanos, que cuando llegue el miedo a su vida, no se quede congelado, porque eso le puede pasar. Busque a Dios, busquemos a Dios, porque yo estoy ahí con miedos, busquemos a Dios, ¿y qué? Estemos atentos a lo que Él diga. Hermano Enaín, ¿de casualidad no le ha dicho nada a Dios de mí? Se me hace que no, pastor. Pues le voy a preguntar entonces yo. Pues usted pregúntele, pastor. ¿Tiene usted un tema que tratar con el Señor? Hable con Él. Solita cierre su puerta y a ver, Señor, de aquí ahora sí, yo no me voy. Pero dame una palabra y estoy seguro de que usted va a abrir su palabra y va a encontrar consuelo. Eso pasa siempre y no falla. Así que, hermanos, la próxima semana vamos a ver, porque ahorita nos quedamos en ese momento donde ellos ven al faraón, ven lo imposible y les da miedo. 3 cosas pasaron. Una, clamaron a Dios. Otra, no faltó el quejoso. Y la tercera, ¿cuál fue la tercera, hermanos? Algunos se paralizaron por completo. Hay que estar atentos, porque bien es cierto que Moisés les dijo algo, pero Dios les dijo otra cosa. ¿Sí lo ven aquí, hermanos, en el texto? Moisés les dijo, no se muevan, relax, ahí quédense. También humano, vio el mar, Moisés no había abierto el mar. Cheque usted en Google y se ha encontrado carretas en el fondo del Mar Rojo. Esto es una historia real, hermanos. Esto no es de que, quién sabe si pasó. No, sí pasó. Y no solamente eso, hermanos, vamos a ver más adelante que dice que cuando pasaron sobre tierra seca, firme. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. ¿Cuál es su miedo? ¿Puede hacer Dios algo diferente de lo que usted está imaginando? Sí. No tenga miedo, siga alabando a Dios, siga leyendo su palabra, siga congregándose, porque Dios tiene grandes cosas para su pueblo. ¿No lo va a abandonar? Claro que no. Pero pídaselo usted, no mande recaditos, ahí te encargo. No, usted. Usted pídale y usted después, ¿qué? Esté atento a ver qué le contesta Dios. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta, de mi queja. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Seguramente tu pueblo ahí sintió miedo, porque sus adversarios, sus problemas eran muchos, y se enfrentaron a lo imposible, como tal vez muchos hermanos hoy puedan ver ese futuro imposible de salir victoriosos. Pero Padre, tú diste otra indicación de la de Moisés,
Y tú dijiste, sigan avanzando. Por eso siempre los recuerdas, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Salmo 23 dice, aunque vaya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo. Yo no sé cuál es la situación que estén pasando mis hermanos. Puede ser de familia, de salud, de finanzas o de todas esas cosas. Lo que sí estoy seguro, Señor, es que cuando te buscamos, tú te manifiestas y tú siempre nos das una salida. El problema está que hay veces estamos distraídos y no ponemos atención a lo que tú dices y ponemos más atención a palabra de hombre. Pero Señor, enséñanos a afinar nuestro oído para que podamos reconocer cuando es palabra tuya. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y su iglesia dice, amén. Dios los bendiga, hermanos.